Hola, hola, ¿qué tal amigos de Café con Pan, nuestro canal de TikTok y YouTube? Recientemente Radio La Campirana, una de las primeras radios de acá de Metapán, estuvo de aniversario cumpliendo sus 28 años y nos reunimos un par de locutores, de los primeros locutores que venimos de Santa Ana, porque déjeme contarle que en la primera radio de Metapán, que se llamó Montecristo, sus locutores eran de Santa Ana. Y bueno, nos reunimos un par de locutores para recordar un poquito de lo que hemos vivido en todo este trayecto, ya 30 y tantos años de radiodifusión aquí en Metapán, y pues quisimos también compartirlo a través de nuestro canal Café con Pan, para que ustedes también se enteren de todo lo sucedido en estos 30 años atrás en radiodifusión acá en Metapán. Y aprovechando que un buen amigo que también fue parte de la radio, de sus inicios, la primera camada, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, la verdad. Bueno, tengo acá a Aníbal Mancilla, que estuvo en la primera camada y se fue de Metapán y a los 21 años regresa nuevamente a Ciudad Blanca, Metapán, y aprovechamos e invitamos a Juan Carlos Cortés también de La Campirana, que también fue de los compañeros con los que iniciamos locución acá iniciamos la radiodifusión acá en Metapán. Locución ya la habíamos iniciado en Santa Ana. Y bueno, pues vamos a compartirles los recuerdos de la radio. Juan Carlos, ¿qué tal? Un placer estar en este canal. Gracias, Juan, Sillo, y qué gusto pues compartir este espacio contigo y con todos los redevidentes de la red. La palabra la inventé de la red. Pero bueno. Me ha gustado esa palabra. Sí, estaba recordando yo que nos falta un mes para haber cumplido 31 años de haber venido a Metapán. Fue un 7 de noviembre del 93 que venimos acá prácticamente a reventar porque nosotros tampoco éramos expertos así la gran cosa. Veníamos casi que a experimentar acá lo que habíamos aprendido. Pero teníamos un poquito de experiencia ahora en áreas que no éramos cabineros, como se conoce a los toques en cabina, ¿verdad? Pero aquí pudimos estar en otras áreas como producción, ventas, incluso a ampliarnos en otras áreas de la locución o la animación también, ¿verdad? Que la hemos practicado. Estuvimos en televisión también en tiempo. Sí. Hemos hecho algunos pininos ahí en muchos aspectos, ¿verdad? Y esa es, digamos, la edad que tenemos que estar acá trabajando, y creo que aquí nos quedamos ya, ¿verdad? Porque ya hicimos carrera, algunos creen que ya nos jubilamos, ¿verdad? Jóvenes todavía hay mucho que dar. Así es, qué gusto saludarte, Rosillo, en este espacio junto a Aníbal Mancilla, que fue la primera camada de metamanecos, ya formados, ellos sí, por nosotros, digamos, sin decir nada así como de agrandado, sino que de verdad necesitábamos un apoyo de acá de Metapán en esos días cuando se comenzó la radio. Y sí, Aníbal fue uno de los primeros que, junto con William, después de William Orellana y Don Miguel, que estábamos recordando también, ¿verdad? Ajá, fueron formados prácticamente aquí en Metapán y ya se unieron, hubo mucha gente también que quiso entrar, pero no podía porque por alguna razón no daba, pero ellos sí cumplieron los parámetros que queríamos nosotros, ¿verdad? Como teníamos ya ese parámetro nosotros también que veníamos de trabajar. Y la audiencia también. Exacto. Entonces, y venía mucha gente que quería practicar, ¿verdad? Algunos pensaron que era bien fácil y que... No, pero sí, esto de ser locutor y estar en radio requiere esfuerzos, ¿verdad? Yo siempre les digo a los compañeros que van llegando, si está dispuesto a dormir en el suelo un día si le toca, a no comer un tiempo si no puede, porque le tocó turno, a no ir a una fiesta porque le tocó turno, entonces bienvenido. Pero si usted va a estar que por cualquier cosita no quiere estar en su turno, pues no lo recomiendo, porque esto es bien exigente. Para decirles algo, había turnos de 1 a 4 de la mañana. El que aguantaba ese turno era, ¿verdad? O le dábamos de 8 a 1 de la mañana y el siguiente de 1 a 6 de la mañana. Sí, así es. Saludos para todos y gracias, Rocío, por estar acá. Bueno, qué bonito. Vamos a quitar la guitarra. Qué bonito se siente compartir un cafecito, un postrecito con buenos amigos y recordar buenos momentos, grandes épocas a través de nuestro canal Café con Pan. Aníbal, ¿qué recuerdos tiene usted de la radio? Bueno, básicamente es lo que digo, el inicio, todo inicio cuesta, y yo siempre soñaba, realmente soñaba, pero pienso que en mi memoria siempre
ah, hablaba solo, practicando en mi casa, en mi cuarto. El hecho de poder llegar a ser un locutor, sí, fue algo que estuvo en mi pensamiento todo el tiempo, me gustó inmediatamente, pero más allá de todo eso, siempre me gustó la interacción que había con la gente. Porque como locutor aún, aunque no te vieran, la gente te identificaba de alguna manera. Entonces, en cada turno, cuando llegábamos, la gente, tenía su gente que te llamaba y te identificaba de muchas maneras. Lo otro era estar en ayuda. Por ejemplo, como locutores, yo no, bueno, una de las cosas que recuerdo que a mí me pusieron, y lo digo con todo respeto y con mucho, me gusta decirlo porque inclusive, pues, hablábamos de esto, era que cuando yo llegué ya estaba acabado de estar Freddy Guevara. Freddy Guevara. Chalana para muchos. Exactamente. Oírlo no se molesta. No, no. De hecho, así se llama él. De hecho, yo creo Chalana, que sí, Chalana, a él le gustaba mucho decir ese tipo le gustaba mucho que le llamaran así. Entonces, yo en ese tiempo, no sé si se recuerdan, hubo una situación en Metapán sobre que se había perdido unos niños. Hubo una correntada o una narrativa de un río, creo que en la frontera, ¿no? Sí. Y sí, aparte de la parte propiamente periodística de andar buscando la noticia, también nos unimos porque había un grupo de gente buscando a los niños. Pero participamos activamente en eso. Nosotros fuimos a buscar a los niños donde nos decían, no, ahora están en el lago, que pues probablemente había pasado ahí. Íbamos, no importaba la hora, si estaba lloviendo, las 12 de la noche, íbamos juntos. Freddy tenía una moto en ese tiempo. Sí, yo tenía Santiago. Ajá, sí. Por eso era el que andábamos porque queríamos ayudar, queríamos participar. Y yo creo que eso es lo que, más allá de ser locutores, más allá de a lo humanitario. Exacto. Nosotros eso era lo mejor que podíamos hacer, estar atentos a cualquier necesidad que la gente tenía en ese momento o alguna ayuda que podía hacer. Esa fue una experiencia muy bonita. Nunca se me olvida y cuando puedo y hablamos de esto siempre lo cuento. Aunque no pudimos incorporarlos, pero participamos de eso. Esa parte que mencionó Aníbal es importante. Yo creo que al principio, cuando venimos a Metapán, estaba aquí el club aquí de hubo una especie de un niño que requería una ayuda, creo yo. Y se hizo una actividad, estuvimos ahí, creo que fue una radiotón. Así es, y empezamos a solicitar ayuda, pero lamentablemente el niño murió, ¿verdad? Y entonces se reunió la cantidad que se quería, pero hubo un pleito después porque no se sabía qué hacer con el dinero que se reunió. Y había opiniones encontradas en que se le diera a la familia y que no, que se quedara en el club, y hasta pleitos creo entre los miembros porque no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Pero lo que queremos destacar acá es la parte de esa parte humana. Uno no viene solo a la cabina del locutor, sino se metía al pueblo. Aquí fuimos a narrar partidos de fútbol, fuimos a narrar jaripeo, creo que nunca nadie había narrado jaripeo. Sí, tuvimos donaciones y lo hicimos desde lo que teníamos y lo que podíamos, porque como dije, no éramos expertos nosotros todavía en nada y sí lo tratábamos de hacer. Tuvimos una elección, no recuerdo si fue para Tony Saca, cuando tuvimos una cobertura, pero tremenda, ¿no? Y una muchacha que vino de Estados Unidos miraba el canal y se admiró cuando vio que éramos nosotros los que estábamos ahí transmitiendo como una transmisión de esos días de los canales nacionales, ¿verdad? ¿Y qué habíamos hecho? Era que no podíamos transmitir remotamente, ¿verdad? Era 2005, 2006, y entonces grabábamos en cassette. Habíamos contratado, teníamos 3 motocicletas, ¿verdad? Y los 3 centros de votación estaban cubiertos por un equipo de cámara y periodistas en los 3 centros. Mientras sonaba el video que teníamos en la Guatemala, producíamos de la Rubona. Al terminar ese video, iba el motociclista a dejarlo y lo ponía, y se miraba como que era una transmisión así en vivo, directo. Pero era, como dicen, vivo. No, pero tiene nombre de transmisión, vivo. No recuerdo el nombre, pero que está en vivo, pero no necesariamente en transmisión directa, sino que diferido, algo así, ¿verdad? 2 o 3 minutos después de la grabación salía ya al aire la producción, y la señora se puso bien como
curiosa, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí este canal? ¿De dónde está? Y todo eso. Y salió y nos encontró en la radio y hasta nos felicitó y nos llevó un pastel, creo yo, de emoción, ¿verdad? De que se admiraba tanto de cómo habíamos hecho y nos vio que estábamos aquí nomás. Y le mostramos cómo había sido la cosa y se sorprendió más aún de ver cómo a pura creatividad, ingenio, las cosas, ¿verdad? Pero sí hicimos, transmitimos, bueno, hacíamos fiestas también, participamos en las fiestas patronales, el día de la radiodifusión, le pusimos al principio, ¿verdad? En realidad eran solo las radios del grupo, trabajamos nosotros, que era Lemos y Lemos. Creo que ya estaba empezando la Campirana, porque cuando comenzó al principio venimos a trabajar a Radio Montecristo, no de Rocío, ¿verdad? Luego, 3 años después, nace la Campirana pero en esa radio se generó un ambiente que no sé si ustedes lo notaron. Estábamos los locutores y había un grupo más grande de amigos de locutores que tenían en la oficina, pero molestando, como decimos, ¿verdad? Y ahí podemos mencionar de ahí nació la idea de hacer la selecta, porque había tanta gente, ¿verdad? Estaba la Violeta, el Osorio, los amigos del Chato, allegados de la radio. Sí, y era un montón de gente. Entonces teníamos ese apoyo. Para fiestas lo ocupábamos. Que era como un grupo que estaba ahí a la orden para apoyarnos, para hacer fiestas, para ir a chatear, para hacer viajes. Ellos eran los que hacían el grupo. Y era un ambiente bien bonito que sentíamos ahí. Creo que todos nos sentíamos como hasta en familia. Se sentía un ambiente y lo compartíamos tanto que creo que hasta nos metimos más allá del puro trabajo, pues nos veíamos como hermanos todos, ¿verdad? Nos apoyábamos en diferentes actividades, aunque se eran familiares, pues. Entonces son cosas que quedan y creo yo que le aportamos sin quererlo, quizás sin proponerlo, ¿verdad? Pero lo hicimos de corazón. Y hoy que lo recordamos, uno hasta le había olvidado que lo había hecho, ¿no? Sí. Esas actividades que hicimos fuera de la radio, ¿verdad? Y lo de la radio tiene su propia historia, ya como una radio, ¿verdad? Sí, cuando la gente quería llegar a conocer la radio, cómo funcionaba. Eso se me dio en este momento, ¿verdad? La carta que recibíamos sí, todo el tiempo. Porque siempre había cartas nuevas todos los días para cada uno. Así es. Y en la oficina, antes de entrar a la cabina, siempre, ok, aquí está tu carta, aquí están las tuyas. Entonces, era una situación bien pasaba bien todo el turno prácticamente leyendo cartas al aire. Y agradeciéndole, por supuesto, a la gente linda que siempre mataba. Y yo les decía a los compañeros que fuéramos amables con la gente que nos visitaba, porque en otras partes, por ejemplo, uno en Santa Ana llegaba a las radios y si tenía suerte lo vivían en la oficina, pero un estudio de grabación nunca lo conocía, mucho menos donde transmitía, ¿verdad? Y aquí los tratábamos como amigos, la gente entraba, había tiempos que no cabía la gente parada alrededor de uno viendo cómo trabajaba uno, ¿no? Y era gente que habían llegado a conocer la radio, a conocer los locutores, ¿verdad? Cómo era que transmitían, porque era un fenómeno, ¿verdad? Entonces fue un boom, pero 30 años después lo recordamos y parece que fue ayer, ¿verdad? Pero no, ya pasaron 30 años, ya, bueno, hablando hay otra familia, incluso nosotros, ¿no? Hablando de esos 30 años, Juan Carlos, Aníbal, la radio ha avanzado mucho, no sé si para bien o para mal, pero ¿cómo ven ustedes el avance de la radio? Porque la radio ahora es diferente, no buena, no mala, sino diferente con tanta tecnología. Sí, yo creo que es de los medios que sí han hecho la revolución para quedarse con la gente, porque hemos tenido medios que se han visto bien amenazados. De hecho, hay medios que han desaparecido, ¿verdad? La radio, que es incluso más antigua que la televisión, se ha logrado ir adaptando a cada momento y creo que la clave es en que la radio es el único medio que acompaña al oyente. No necesita usted estarlo viendo, estar poniendo mucha atención. Lo que ahí está, la gente lo está oyendo a usted. Y están haciendo otras cosas. Sí, entonces la radio no ha pasado de moda, pero que se ha mantenido y creo que es la única diferencia que tiene la radio de otros medios. Se puede tener una memoria, puede tener aquellos dispositivos, memoria, ¿verdad? Sí, memoria. Que tenían para buscar música. Todo esto ha pasado de moda. Las aplicaciones, por ejemplo, usted quiere escuchar una canción, ahora se va a la aplicación, la encuentra muy fácil, puede escuchar muchas veces la aplicación. Pero hace falta la animación, eso es exacto. Usted puede ir escuchando la misma canción, pero es mejor que también escuche algo de parte de alguien que está poniendo la canción y también
el locutor puede informar, no solamente poner la canción, que le esté informando. Es la clave que hemos tenido acá, porque a pesar de que Metafan ha crecido bastante, no hemos perdido la mística de, por ejemplo, se nos perdió un perrito, ¿verdad? Vamos a la radio a poner un anuncio, al rato vayan el perrito, y es gracias a la radio. Se ha perdido los documentos, al rato nos llaman, tía, que ya los encontré, muchas gracias. Y entonces se han perdido hasta niños. En una ocasión había unos niños perdidos, los encontraron por la radio. La gente queda agradecida y queda como que ese contacto es bien efectivo, ¿verdad? Bueno, Entonces, eso es... y se voy a hacer una pregunta yo acá. Ustedes que trabajan todavía en el medio radial, ¿las redes sociales han sentido ustedes que ha influido o ha hecho ha bajado el que la gente escuche radio como regularmente se hace o no? O ustedes, bueno, ustedes están en las redes Sí. sociales de alguna forma, porque Capirana tiene su aplicación. Sí. No sé si la radio Maguey, ¿verdad? Tiene también su aplicación donde pueden utilizarlo. Pero ¿han sentido ustedes que han disminuido la audiencia o Sí, lo que ha pasado es que ahora hay una generación nueva, que esa generación es la tecnológica, ¿verdad? Para ellos, yo creo que algunos medios realmente sí van a desaparecer y están como en peligro, pero la radio, a pesar de sobrevivir a eso, ¿verdad? Creo que se va a quedar porque sí hay una nueva generación que también le está gustando radio, Sí, sí. ¿verdad? Y yo veo que hay, por ejemplo, las hijas de Brasil, ellas les gusta la radio y son una nueva generación, ¿verdad? Entonces hay como, a lo mejor sea diferente, ellos la cambian, pero la radio va a seguir al modo de ellos, ¿verdad? Pero cada quien tuvo su época, nosotros tuvimos la nuestra, con lo que estamos contando, pero a lo mejor se crea una nueva forma de hacer radio. Entonces creo que se va a adaptar y sí va a sobrevivir. No con el mismo ímpetu de antes, porque si es competencia lo que usted dice, las redes sí exigen que uno esté concentrado, ¿verdad? Pero tenemos todavía una generación todavía que es la que influye, ¿verdad? En las casas, por ejemplo, se mantiene el radio, ¿verdad? La gente fuera sí. rural de la fuerza. Exacto. Sí, También se hace radio desde las redes, ¿verdad? Por ejemplo, haciendo podcast, haciendo esto que está haciendo José ahorita, puede ponerse en las radios y se pone en las redes. Es decir, la radio sí se ha podido ir como acomodando a todas las necesidades que ha habido tecnológicamente. Sí, entonces hemos competido con plataformas, con dispositivos, pero la radio se ha logrado mantener y yo creo que lo único diferente es el locutor, es la gente que está en la radio. Exacto. Eso depende mucho. Sí. Y quizás eso es el meollo del asunto, ¿verdad? Que la radio se vaya adaptando al nuevo sistema. Y eso lo vemos en todo, en la música, por ejemplo. Los artistas, los cantantes de la vieja escuela se van acomodando a la nueva escuela, ¿verdad? Sí. Cosas que nunca íbamos a ver, Madonna cantando con Maluma. Sí. O sea, cosas raras. El grupo Frontera cantando con Demi Lovato. O sea, con Juan Gabriel. Sí, ¿cuándo? Eso, sí. Fíjate que esa interacción me gusta a mí porque no fue una interacción de decir, ustedes ya pasaron, vayan a acostarse y entramos nosotros. No, ha habido como un intercambio. Salía desde cuando cantan con aquellos raperos, ahí por los años 2000, que empezó también ella. O sea, ellos no que han sobrevivido. Los señores que tenían, por ejemplo, los de la generación de lo que ahora le conocemos como la música contemporánea, por ejemplo, Julio Iglesias, ellos son otra generación, ¿verdad? De ellos recordamos hasta con una especie de devoción la música de ellos. Pero eso Emmanuel quiso estar con el hijo, pero no le gusta. Uno recuerda a Emmanuel cantando su balada, pero así ha sido. Entonces creo yo que la juventud que tenía la amenaza de la tecnología sí logró hacerla, ¿verdad? Transicionó bien cabal, entonces creo que se pudo adaptar. Y eso mismo ha pasado con los medios, que nos ha ido exigiendo que o lo hacemos o nos quedamos. Exacto. Y varios no lo hicieron y se quedaron. Lamentablemente hay medios que ya no existen. Y justamente por actitudes como esas de quererse mantener a la antigua, pero a la antigua estamos dejando como un nicho abandonado. Y yo siento que tenemos que irle dando cumplimiento a los dos grupos que manejamos, lo nuevo y lo viejo en este sentido, ¿no? Que lo viejo ahora no es que sea muy mayor. Si viejo, 30 años ya es viejo para la generación de hoy, ya nos lleva una generación bien avanzada, es decir, a los 30 años ya uno prácticamente está en otra onda, si no se pudo las pilas. Tiene que 30 años hace y todavía no habían teléfonos celulares. Empezaba
y cómo pasaron ya todas esas avances de telefonía Empezaban y los en ladrillos. medios, sí, que eran Transmisiones deportivas en el estadio, me recuerdo yo que llevábamos un teléfono antiguo. Sí. Entonces hacía tener en el auricular del teléfono. Y llegaba todavía el empleado de Antel a ponerlo a la línea. Exactamente. Cada vez que se llegaba Don Alex a conectarnos el teléfono. Entonces, después cambió por los celulares y nosotros fuimos de la innovación que tuvimos un equipo de control remoto que todavía está bueno. Todavía lo usamos. De hecho, no transmitimos todavía después de 30 años casi. Entonces, pero hubo que hacer cambios, ¿verdad? Algunos, como les digo, no hicieron cambios y se quedaron. Entonces, además vienen nuevas visiones, nuevos directores que ya lo del viejo no les importa mucho. Hay unas radios que han desaparecido, Santa Ana sobre todo, porque no transicionaron o no se quisieron, ¿verdad? Porque, y fíjate que la radio musical para mí era una de las radios más pegadoras en Santa Ana, pero no la dejaron musical. Le quitaron la frecuencia e hicieron otra radio y desapareció la musical. Yo creo que fue un error porque creo que parte de un consorcio, pero no lo vieron tan como lo hubiera visto una persona que hubiera sido su única radio, ¿verdad? No, transicionarla, ponerla en FM, ponerla en... solo ese cambio de FM, no digamos las redes, cómo nos han avanzado. Había una radio también que era especialmente para adultos contemporáneos y se llamaba, era San Salvador. Se llamaba, si no me recuerdo, era la Monumental. Se recuerda que solo era música antigua. Bueno, no era antigua, pero adulto contemporáneo. Adulto contemporáneo, ok. Pero desapareció. No, sí, sí. Pero desapareció, ¿no? Yo creo que desapareció, ¿verdad? Ese cambio todavía creo que está, pero ya no con ese despegue, ¿verdad? Pero ya la música contemporánea, adulto contemporánea, ya no la ponen. Sí, le cambiaron. Es como el caso de lo que era la radio musical, ¿verdad? Porque yo le he buscado para ver si es que siguen en transmisión con el mismo nombre o que si siguen en la misma... Sí, han variado. Y esto que allí se mantiene todavía la línea porque están los fundadores, ¿verdad? Los Flores, la familia dueña de la corporación que hay, que ellos se manejan como a la antigua. Se ha fijado las transmisiones, las locuciones, todos ellos se mantienen como un nivel así que no pareciera avanzar mucho en el tiempo. Sus locutores parecen viejos, y aunque sean jóvenes, todavía son cuadrados. Sí, en el nivel de... Le buscan un tono parecido y entonces la gente dice que son actores serios. Pero son jóvenes, pero así hablan, ¿no? O los obligan a hablar así con ese tono serio. Tienen programas más o menos juveniles, pero como que fuera un adulto haciéndola de juvenil. No es un juvenil haciéndole de adulto, sino que se oye que son juveniles, son adultos haciendo un papel juvenil. Entonces, pero ese es el estilo de ellos, pues. Y como tienen varias radios, pueden segmentarlas, ¿no? Pero así ha pasado. Y como digo, varias han desaparecido justamente porque no se adaptan o no cambiaron a tiempo o no quisieron ya meterse, ¿verdad? Recordemos que también la generación que cuando nosotros llegamos a trabajar a la radio, no sé, ya prácticamente no hay, ya nosotros somos la generación que lo sustituyó a ellos. Ya que los directores, creo que o ya no trabajan o están fuera del país o cualquier cosa, pero del radio ya no están. Ellos eran para esos años, 70, 80 y quizás 90, pero de los 90 para acá comenzó quizás una aceleración de la tecnología, ¿verdad? Que nos obligó a irnos adaptando. Aún nosotros no estamos 100% a la onda cómo va avanzando, ¿no? Pero tratamos tratamos de hacerlo, creo que entiendo, porque la tecnología va muy avanzada. Por ejemplo, yo hago cuenta que yo no tengo una red social, ¿verdad? TikTok no tengo, por ejemplo, porque ya no queda tiempo, uno tiene trabajo, tiene que atender, o sea, en cambio, y uno se puede entretener incluso con Facebook. También la nueva generación tiene conocimiento. Exacto. Y hay que implementarla, hay que buscar la forma. Bueno, a un dueño de radio siempre va a estar dispuesto a hacer lo mejor para económicamente, las finanzas están mejor y pues también darle la oportunidad a la forma nueva, a traerle a los jóvenes talentos para traerlo. Yo creo que ahí el equilibrio es bueno, el equilibrio de mantener los dos formatos, los dos estilos, ¿verdad? Las dos generaciones, irlas transicionando sin que choquen, porque a chocar perdemos todo, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que amablemente nos oigan, que se interesen, ¿verdad? Todo creo que si fuera así de que obligatoriamente tenés que cambiar, hasta nuestros hijos son diferentes a como lo creamos nosotros. Entonces, podemos ver ese cambio generacional bien brusco.
¿verdad? Y se me hace que de aquí en adelante va a ser incluso más acelerado porque va apareciendo muchas cosas nuevas, ¿verdad? Pareciera que la tecnología ahí por Pero los yo creo 90 que la radio regular va a mantener la esencia todo el tiempo. aunque pueda cambiar, porque ya el hecho de tener versiones de radio en redes, en internet, en todo eso, ha obligado a que los que vamos ahí escuchando tengamos esa presencia, porque Exacto. si no nos Nos quedamos. vayamos acoplando. Así es como que cuando había radio AM y alguien no se pasó al FM, el AM murió. Ya nadie tiene, o tienen, pero no es, bueno, los radios no tienen ya AM. Sí, ya no ¿verdad? trae. Entonces, ya no, no trae Ya AM. no. Entonces significa que, ¿dónde voy a ir la radio? Ajá. No hay radios para oír AM. Entonces el FM es el que nos sustituyó. Sí, ya desapareció técnicamente, ¿verdad? Aunque creo que en Estados Unidos hay una frecuencia de AM muy diferente a la de aquí, ¿verdad? Allá se oye bastante. Yo he oído radios AM de Estados Unidos y sí es limpia la señal. No sé cómo la generan, pero aún ellos dicen 1300, no sé cuánto. O sea, en las mismas términos que hablábamos de las 1600, 2100, no sé qué. Pero sí, se sigue escuchando un poco diferente. Sí. En FM. FM. Sí, claro, sí. Vaya, miren, ahora lo que sí siento yo que no funcionó realmente, porque no me consta mucho, las radios, solo radios en internet, como decíamos antes. Nosotros intentamos abrir una radio en internet, Pero cuesta. logramos hacerlo, la audiencia fue muy buena. Inclusive teníamos oidores en todo el mundo, teníamos comunicación con todo eso. Fue la radio donde se agruparon la mayoría de los que estuvieron aquí. Exacto, que emigraron. Cristian Martínez, William Orellana, Raúl, Javier no. Javier Estaba todavía. No, Javier no pudo porque yo creo que su trabajo, bueno, a todos nos afectó. Porque lo que sucede es que nosotros en Estados Unidos, de alguna forma, todo eso cambia. Porque nos absorbe mucho el trabajo. Entonces, pero eso no era todo, que podríamos salir del trabajo y teníamos que poner 3 o 4 horas al radio. Entonces, esas horas, de alguna forma, nuestra propia familia en un momento nos reclamó, porque teníamos hijos y le cuidábamos un poco el tiempo de familia, que es lo más importante, y teníamos que implementar, tener todo nuestro tiempo a la radio en línea, que nos gustaba siempre, por supuesto, habíamos encontrado la forma de poder hacer el enlace de un estado a otro. Teníamos todo bien. Aquí transmitía de aquí también, ¿verdad? Había aquí que transmitía aquí, desde aquí. Ajá, también el proyecto era bonito, pero la verdad es que siento yo que sí era muy sacrificado en ese sentido. Y no sé si rindió económicamente en algún momento. No era el fin. Ajá, no era el fin. Era mantener. Sí, no era el fin. Realmente no era el fin. Económicamente no nos iba a generar. De hecho, nosotros aportábamos para que la radio se pudiera mantener. Ajá. Pero no era un gasto muy grande tampoco, pero no era el fin. Pero ya el sacrificio de la familia sí es el más pero ese sacrificio es prácticamente lo que conlleva el trabajar en radios, ¿verdad? Pero yo siento que implica también un poco de informalidad, porque, por ejemplo, cuando uno está en una radio, si uno no va a estar, se rebusca por ver quién lo cubre. Pero ya si usted no siente que no es muy formal, no llegó, nadie lo cubrió, se quedó vacía la radio y se pierde, o sea, como que no hay ese compromiso de uno, pues, tan hasta ese nivel. Sí. Capaz de que uno va a ir a una fiesta, pero si le toca todo, uno no va. O sea, ahí no se queda uno braviando ni llorando. Exacto. Bueno, hasta con nuestros hijos creo que nos ha pasado así, ¿verdad? Sí. A veces que, bueno, nació la niña y uno hasta que llega del turno la va a ver. Así es. Hasta ahí llega el compromiso que uno adquiere. Pero sí, hay que decir que tal vez en el caso de nosotros, a través de la radio en línea, como no era un compromiso económico, no tenía compromiso económico, no había obligación previamente, pero nosotros cuando nos reuníamos y hablábamos todos juntos, sabíamos que era un compromiso de palabra. Entonces teníamos que hacer todo lo que nosotros estaba en nuestra capacidad para no faltar a los turnos y que la radio siempre tuviera un locutor, aunque en el transcurso del día nadie podía estar. Era difícil que tomáramos a alguien, pues creo que a una persona que hacía un turno de vez en cuando durante el día, pero no era formal tampoco. Es que nunca recibimos nada a cambio. Entonces,
No tenía mucha obligación. No teníamos a ese nivel. Lo hacíamos más por amor, por el hecho de que somos locutores y queríamos seguir practicando. Ajá. Y sí, se ayudó a bastante gente a través de eso también. Con algunas, se regalaron algunas cosas a través de la radio. Tuvimos la verdad tuvimos una audiencia muy, muy bonita. No solamente era la audiencia que nos conocía, que era local, que de nosotros aquí, sino que era audiencia que crearon nuevos oyentes. Claro que sí, nos escuchaban en África, España, Italia, y nosotros podíamos ver desde dónde nos están y nos escribían inclusive por las radios, por los medios para decirnos algo acerca de la radio, para solicitar música. Eso es algo, es una experiencia diferente. Y eso motiva. Por supuesto, y yo creo que por eso dilatamos lo que dilatamos, pero un momento que fue sostenible. Sí, un momento que ya yo creo que a todos nuestras familias nos dijeron que ya, bueno, ¿Por la radio? Sí, o decía, hoy queremos ir a tal parte y queremos que todos vayamos. Y por esa razón no iba. Y por esa razón no íbamos. Entonces decía, no, pero ¿qué estás ganando? Lo está haciendo por un hobby. No equivalía al sacrificio. Entonces ya teníamos que poner en balanza el hecho de estar en familia o el hecho de estar en el hobby, que solamente lo hobby. Y que no había nada, no recibieron nada a cambio, al contrario, aportado. Entonces eso, pues, no sé. Pero el valor de la familia, pero exacto, eso. Ahí tiene razón, porque la verdad es que creo que la familia es lo primero. Sí. Pero como uno a veces dice, la familia es lo primero, pero la familia depende de mí. Entonces, igual es que sí, es que es el problema, ¿verdad? Es trabajo ya remunerado, sí. Compromiso y aparte de cumplir, también le cumple a los patronos que lo están empleando. Uno abandona algunas cosas por ver bien a la familia. Así es, pero sí, uno sacrifica mucho, ¿verdad? Porque sí, como hemos dicho, bueno, ustedes de la ciudad de Santa Ana, tuvieron que dejar su propia ciudad para venirse a esta familia. Realmente no estamos a tanta distancia, pero era un sacrificio. En esos días, sí. Porque estaban llegando a la calle. Estaban en el suelo. Sí, en el suelo. Es que la verdad es que creo que si le contáramos las cosas a la juventud de ahora, no nos creyeran, ¿verdad? Y quizás por eso valoramos todo. Por eso es que los tenemos más bien eso somos. Eso somos. No es que seamos ahora que estamos persiguiendo, sino que de verdad no hemos ganado lo que hemos logrado conseguir, no solo monetariamente, sino también amistades, el respeto de la gente, el aprecio, ¿verdad? Y eso es bien valorado. Yo siento, sin menospreciar, ahora no hay mucho que hacer en la radio, ¿verdad? Sí. Toda la música está en la computadora, solo no hay tiempo. Exacto. Solo es de ingeniársela para mantener a la audiencia. Y sin embargo, así, los jóvenes de hoy se quejan, mucho trabajo, que muchos tienen que hablar. Y nosotros nos encantamos hablando. Bueno, se nota. No, lo que le iba a decir ahora sí, cuando estábamos en AM, incluso ni al baño podía ir uno, porque la canción duraba solo 3 minutos, y si andaba mal el estómago, ya la y si el baño estaba lejos. Y casi siempre ocurría así, porque las radios donde íbamos a trabajar por ejemplo moderna. Pues se trababa el CD, ¿verdad? Que de repente había algo. Sí. Y está hablando de CD, no hablamos de todavía de discos de vinilo, o los 45 o 33. Pero se notaba cuando uno no estaba en cabina y la gente empezaba, porque el bache que tiene una canción y otra, los compañeros, los colegas, estamos en la moderna, ¿verdad? Y si uno dejaba un bachecito, era pecado mortal casi. Empezaban, creo que los de la WH, a llamarle a uno, sos cualquier cosa, andate, y bajarle los ánimos a uno, ¿verdad? Solo por esa razón. Ahora no, si ahora deja una canción, pasa otra, y pasa otra, y no pasa nada. Y la misma aplicación hace todo prácticamente. Eso es la mezcla. En el caso de antes, no, había que hacer eso, pero uno lo hacía por pura emergencia. Ya tenía sus mix unos que duraban 5 minutos para aguantar un poco más. Sí, es cierto. La versión la mano la veía, está en el baño. Ya no sabía en el bate. Exacto. A ver, no solamente quiero mencionar porque me recordó mucho eso. ¿Cómo funcionaba técnicamente la radio antes?
con la consola. Yo siempre lo recuerdo. Yo tengo una foto de eso y siempre lo paso viendo porque en la consola de esta parte con las perillas, ¿te recuerdas? Sí. Y la casetera donde poníamos los comerciales. Ajá. Los dos, ¿Cartucheras? eran cartucheras, pero también aquí habían CDs. los pequeños, ¿no? Es que usted estuvo en la era también de los vinilistas. Los vinidiscos. Los DAT, El DAT creo que nadie un más tuvo. casetillo. Sí, un magnético. Teníamos dos. Ajá. Aquí habíamos otras cosas. Los cassettes regulares donde poníamos y bajábamos Ahí la música. estaba, cada anuncio estaba como un anaquelito. Ajá. Y ahí estaban los anuncios Cada quien. grabados. Y aquí alrededor de uno estaba la música. Sí. Estaba la discoteca. En ese caso todavía eran CDs. Ya la discoteca era más pequeña, ¿verdad? Porque los CDs eran pequeñitos y ya cabían en una discoteca pequeña. Pero donde trabajamos nosotros todavía que haber espacio para los LPs que eran más grandes. Teníamos La pared era tapizada. Claro, exacto. Ya la había, música atrás. había llegado la era El del punto CD. que yo lo que quiero mencionarles es eso, que se vuelve tan hábil uno en ese tipo de cosas porque tienes que manejar, bueno, y peor cuando había una entrevista, por ejemplo, había que manejar los dos micrófonos de aquel lado, manejar lo que es los comerciales que había que poner entre medio o algo así, manejar la batería, manejar el micrófono, e ir trabajando todo. Entonces, se aprende. Se aprende. Dicen que los hombres les cuesta hacer dos cosas a la misma vez, pero ahí se desarrolla esa habilidad. Sí. Nosotros tuvimos una escuela que la pobreza nos llevó a ser hábiles. En la radio Continente que yo trabajaba, había solo dos grabadoras. Uno jugaba con una casetera y la otra. Una vez se arruinó una casetera, pero había una que tenía dos caseteras. Y con esas dos estaba uno jugando, pero no dejábamos bache. Y incluso cuando hacíamos al aire, se nos llamaban. Y lo que sí tenía la casetera esa era que podía buscar música. Si tenía había bachecitos entre canción, tenía un aparato que detectaba. Ajá. Y uno decía, bueno, ahí iba contando. Y uno le daba tres toquecitos porque iba a buscar las tres canciones atrás. ¿verdad? Sí, sí. Y era tan hábil uno que no dejaba de hablar y todo, y la gente no notaba eso. Pero le complacía, al rato sonaba la canción, ¿verdad? Lo que tardaba en dar vuelta el cassette al revés para poder hallar la canción. Sí, O sea, me cuento una anécdota cuando empezamos a estar en Campirana en línea, Ajá. que atendíamos el chat también, ¿verdad? Y lo que dice Aníbal, los comerciales, el teléfono, el chat, la música, las entrevistas, y uno de los compañeros dijo, no, o contesto el chat o contesto el teléfono, pero así no juego yo. Sí. De hecho, cuando venimos a Metapán, incluso traíamos a un compañero que él nunca había estado en cabina. Era aprendiz. Era Tom. Entonces él se vino con nosotros y incluso a aquel le dieron turno. Pero como él no tenía esa pericia, bueno, a la hora de estar solo probando, poniendo discos y eso, era prueba, fácil en prueba. Ajá. Pero cuando llegaron los comerciales, ahí se las vio a palito porque para comenzar no teníamos estudio de grabación. Entonces los anuncios los hacíamos leídos. Y él creo que no podía, o sea, y porque eso ha aprendido a leer un comercial, ¿verdad? Sí. Y él poco conocimiento tenía de eso, ¿verdad? Aparte que no era un comercial, eran 50 comerciales los que había que estar viendo y había que llevar la pauta y marcando si ya lo puso. Para no perderse. 25, debo 25. A ver, y aparte el montón de cartas que nos llevaban del almacén modelo a cada ratito, que eran unos tercios así de cartas porque no había teléfono en la radio, sino que ocupaban el del modelo. Y pusieron una persona en el modelo solo para estar recibiendo llamadas. Y a la hora los iban a dejar. Y ahí estaba llegando el puño y había que estar leyendo eso, haciendo saludos, pasando programas en vivo también, porque había que hacer todo eso. Entonces él se cubrió. Una de las cosas como locutores que siempre me recuerdo yo es cuando nos tocaba que pasara el programa 6 a las 9. Ajá. Es una experiencia increíble. Es alguien que, bueno, Ese fue un reto para nosotros. Sí, fue un reto para todos, pero ustedes tenían más experiencia, todo. Prácticamente, yo siempre que estaba en la mañana, porque eso nunca tenía turnos en la mañana, pero cuando me tocaba que cubrir a alguien, la primera que llamaba era Rocío. Rocío, yo necesito ayuda aquí. Yo no puedo. Yo temblaba. O sea, yo sé que iba ya a tirar el anuncio de 6 a las 9, pero antes de eso yo decía, Rocío, yo necesito ayuda. Yo necesito aquí porque puedo encontrar unas 2 canciones. Ajá. Pero había que estar sacando la llamada al aire y te decía cuál canción y en ese momento tenías que estar buscando la canción para recibir la otra llamada. Así era. Es algo que era un reto, la verdad, bastante fuerte. Y entonces yo siempre necesitaba, era raro cuando en las noches si me tocaba, hacía unos turnos de noche en las 9 y
ahí solo, a veces, aquí entre nosotros, porque nadie se ve nada, a veces, sabiendo que teníamos la canción, pero no sabía dónde estaba, no la tengo, pídeme otra, por favor, al aire. Y si no le poníamos la música y lo sacábamos del aire, mire, pídeme otra, por favor, pídeme otra. Y si volvíamos a abrir el micrófono, es un secreto que no debemos de decir. O sea, que pasó una vez que no sé si estaba usted o estaba el queso, ¿no? Pero resulta que estábamos en un lugar celebrando, ¿verdad? Y empezamos a oír la radio y queríamos que nos pusieran la música desde la radio. Y eran las 11 de la noche, el compañero allí. Llegamos a las 2 de la mañana y el compañero, ya me puedo ir, ya tengo sueño. Y nosotros alegres, man, ¿no? Sí. 10 minutos más, man. Especialmente con el Cabal, entonces eran cositas y andan enojado el compañero de la cabina porque se había cansado de estarnos placiando a nosotros, man. ya estamos haciendo doble turno. Ajá, exacto. Y así, cuando hicimos la radio también 24 horas, había que estar también locutores a esa hora. Sí. ¿Verdad? Y con más chispa todavía, porque había A las 4 de la mañana era muy sí, abríamos a las 4 normalmente, pero cuando se dio, digamos, ese periodo de que llegaban o estaban en la noche los compañeros, ellos se entregaban hasta las 5, a las 6. El otro llegaba ya tarde, digamos, a las 6 de la mañana, era bien tarde para el otro. Pero a las 4 se levantaba uno a trabajar y a las 11 dejaba de trabajar. A las 11, sí. Era bien pesadito, realmente. Sí, pero uno aprendía todo, como usted dice, porque de repente lo llamaban para cubrir un turno que no era el de uno. Entonces había que hacer lo que se hacía. O no llegaba el siguiente locutor y no podía dejar la radio. Tenía que quedarte hasta que llegara el próximo turno. O buscábamos a alguien que estuviera por ahí cerca. O sea que nos tocaba estar pendientes de toda la programación para más o menos saber qué era lo que... Nos poníamos toda la programación de todo el día para saber qué hacer en cada turno. Bueno, la tertulia está buenísima, recordando buenas épocas, compartiendo con grandes amigos. Aquí con un cafecito, un postrecito para nuestro canal Café con Pan. La invitación para que se suscriba a nuestro canal de TikTok y YouTube. Café con Pan, gracias Juan Carlos por aceptar la invitación. Sí, Aníbal, gracias también por estar acá. No, gracias a ustedes. Un placer, ¿verdad? Estar acá contigo y, por supuesto, compartir esto que creo yo que es bueno que ya es tiempo lo compartamos. Estábamos analizando que incluso aquí nos encontramos con don León Fredo, que fue uno de los fundadores de la radio al principio acá en Metapán, junto con don Juan Lemos, ¿verdad? Y con ellos tenemos historias que ya quedamos, así formalmente, que nos vamos a reunir un día para recordar historias. Excelente. 30 años, yo creo que ya merece realmente que nos volvamos a reencontrar, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo, creo yo. Y lo estamos haciendo para transmitir esto que sabemos a la nueva generación, ¿verdad? Que creo yo que los que van a ir tienen que conocer un poco la historia de cómo era antes, para que valoren también qué se tiene hoy, qué se puede hacer, qué se hizo, qué se puede volver a repetir si fue bueno. Y ideas que son lo que uno más quiere cuando está en radio, porque la creatividad y la improvisación son dos cosas que tenemos que tener en la punta de la lengua, los locutores. Salir de cualquier cosa, de cualquier apuro que haya. Ajá, si no nos falló un disco, ver qué hacemos, pues no se va a caer el disco sonando. O sea, en el caso de los cassettes, se nos enredó la cinta. Ese era el infierno para los locutores, que nos mordieran la cinta, la casetera, ¿no? Y ya había que llamar al técnico para que él la sacara. Mientras nosotros hablábamos aquí, tratábamos de poner otro material en otro dispositivo. Pero sí eran, no sé si, yo creo que hasta se afligía uno porque la destrucción del cassette implicaba que se había acabado la canción. Exacto. O había que ir a grabar de nuevo el anuncio. Y no estaba el que grababa. Y luego estaban los dueños de los estaban pendientes que le pusieran. Sí, a la hora, cabal. Había clientes que iban marcando. Me lo pasó a las 7, quedamos que a las 9, a las 9. Todos los días iban chequeando que nos pasara. Era bien formal la cosa. Pero entre lo formal y lo informal, estuvimos ahí, digamos, bastante tiempo, pues aprendiendo cosas buenas, pero yo bonitas, nos divertimos y quizás por eso estamos todavía acá porque nos gustó, ¿verdad? Exacto. Y nos divertimos, como dicen, que el que sabe se entretiene, dicen algunos, ¿verdad? Así y creo que o nos gusta. Y todavía estamos acá viendo qué hacemos, ¿verdad? Y ojalá que estemos por mucho tiempo. Como dice Aníbal, es un hobby, pero lo bonito de todo esto era que nos pagamos por el hobby. Exacto. O nos pagan por el hobby. Eso es lo bueno. Es un hobby. Yo creo que en un trabajo y en cualquier trabajo, si a uno no le gusta lo que está haciendo, es mejor no estar. Exacto. Porque cuando uno está, incluso le aporta más de lo que el trabajo le exige a uno, ¿verdad? Si es presencia, si es eficiencia, si es
atención, siempre dar un poquito más, ¿verdad? Y no estar uno ahí que, mira, van a ser las 4, a las 4 me voy. A veces se queda uno a las 4:30 porque estaba comprometido con el trabajo que a uno le gusta. No estaba uno queriendo seguir, el trabajo lo hallábamos agradable. Esperando que llegue el tiempo. Con hambre, con sueño, pero cansados. Hacíamos turnos maratónicos. Yo me acuerdo que no hicimos uno de 24 horas. Sí. Porque no llegaron los compañeros. Yo creo que no hay locutor. Pero no se me va a olvidar, perdón, que para Navidad, el último que llegaba era el que pagaba todo. Y unos muchos. Y eso soy yo, dice. Ese fue uno de los. Pero veníamos de escuelas todavía más exigentes, ¿verdad? Sí. Yo en la moderna, que comencé a trabajar, como era el, ¿cómo se llama? Le decían el supernumerario. Allí sí estrictamente los doctores se iban el miércoles Santo y volvían hasta el martes de Pascua. Ese periodo lo hacían los doctores supernumerario. Como 7 días. 6 días metidos, uno solito, porque las radios AM estaban en los cantones, porque las radios AM tenían que estar fuera del pueblo. Y estaba en una finca, sí. Y uno solito allá en Comecayo. Si quería ir a Santa Ana, había que ir y dejar algo ahí, o no sé qué hacer, pero la verdad que uno no podía. Yo me tiré uno ahí de 24, sí, pero era navideño. O sea, pagué el derecho de piso. Sí, porque yo me miraban diferente. En una ocasión cuando estábamos con Manuel Antonio Exum, estábamos en Santa Ana, y a él, bueno, ellos fueron a transmitir un partido a Guatemala, y se tardaron, bueno, era la selección, se tardaron 3 días, y en esos días me quedé yo solito en la radio. Mi mamá se asustó porque uno llegaba a la casa. Esos días no había teléfono como hoy, aquí uno le puede pedir. No llegué, y ella se fue oyendo. Entonces, cuando ella llegó a la radio a preguntar, yo estaba ahí, ¿verdad? ¿Por qué me ha llegado? No sé, que me tocó trabajar. No había forma de estar avisando, ¿verdad? Porque no había teléfono fácilmente como hoy, que uno se comunica por redes y tal cosa. No, en esos días. Al aire tocaba, ¡mamá! Sí, y teléfonos de casa, como uno puede imaginar que había, eran raros. No cualquiera tenía un teléfono. Tenía uno de allá, sí. Uno de ahí podían encontrar. Y si quería uno comunicarse con alguien, uno tenía que ir a llamar a Antel. Hacer una llamada, ¿verdad? Tenía que ser bien urgente. Pero era bien difícil porque, pues sí, era también un choque de generaciones, porque nuestras madres, por ejemplo, eso de andar hablando por teléfono no era el hobby de ellas. Sí, nosotros no habíamos descubierto en la radio. Seguíamos hablando con las amigas, ¿no? La verdad es que vamos a hacer episodios. Sí, episodio 1. Sí, aquí empezamos la aventura llamada radiodifusión. Desde Vía Café estuvimos compartiendo con estos grandes amigos, Aníbal Mancilla y Juan Carlos Cortés. Gracias. Para Café con Pan, sigamos.